A Filipenses capítulo 1. La verdad es que es un regalo del Señor tener personas a quien mirar que han caminado antes y que han dejado una huella de fidelidad y que han bendecido nuestras vidas con el Evangelio, que han traído el Evangelio hasta nosotros, que nos han enseñado la palabra. Y estas personas se vuelven muy valiosas. A veces en la vida de la iglesia ha pasado de que ese valor que le damos a esas personas se puede volver en tal vez un sentido de dependencia. Como el amor es tan grande, uno pensaría, no podemos pensar o imaginar estar sin estas personas. La iglesia en Filipos creo que se sentía así en cuanto al apóstol Pablo. Pablo había llegado ahí a la ciudad, había llegado en el segundo viaje misionero. Si se acuerdan, Pablo estaba en su recorrido y un día tuvo un sueño, una visión. Y vio un varón macedonio, un hombre de una región del Imperio Romano que se llamaba Macedonia, que estaba en pie rogándole, pasa y ayúdanos. Después de esa visión, Pablo supo, sin duda, de que Dios quería que él vaya para allá y lleve el Evangelio. Y salió con su equipo misionero y llegaron así a Filipos. No fue fácil la obra ahí. Ni bien llegaron, surgió la oposición. Y Pablo tuvo que sufrir con su equipo misionero la persecución desde el día 1. Pablo estuvo preso ahí en la ciudad, en Filipos, y Pablo dejó la semilla de lo que se iba a convertir en una hermosa iglesia. La iglesia nació con sus primeros miembros, que eran una mujer de la clase alta, una vendedora de púrpura, un carcelero convertido, una mujer que había estado endemoniada, que fue liberada. Mucha de la gente que en esa turba escuchó y se convirtió. Y así empezó la iglesia, una iglesia sencilla, en medio de mucha presión, pero una iglesia que iba a mantenerse fiel. Una iglesia que desde el día 1 valoró el ministerio de Pablo y empezó a acompañar a Pablo. Pablo tuvo que salir y la iglesia se ocupó de cuidar de él, de darle recursos para que siga el camino. Y siempre estuvo pendiente de lo que pasaba con Pablo. Llegaban informes y le enviaba ayuda, ofrendas, gente que vaya a alentar a Pablo. En el tercer viaje misionero, Pablo volvió a pasar por Filipos y fue hermoso reencontrarse y Pablo siguió sembrando ahí y volvió de nuevo la tercera vez. Cuando volvía del tercer viaje misionero, tuvo que cambiar el recorrido y pasó de nuevo por Filipos. Ahora Pablo está preso. Él fue llevado a Roma para presentarse al emperador y dar una explicación de la doctrina que él está siguiendo, porque hay una revuelta grande y él pidió una entrevista con el emperador. Realmente él llegó a hacer eso, él se juntó ahí en Roma con todo el Senado romano y él se paró en medio y les predicó el Evangelio a todos en ese lugar. Él estaba preso ahora en una prisión domiciliaria y desde ahí un día llega una visita inesperada. Un hombre que Pablo conocía bien, Epafrodito, que había viajado de Filipos hasta Roma para ver cómo estaba Pablo y para traerle una ayuda económica para que él pueda sobrevivir ahí como prisionero. Ahí los prisioneros vivían de lo que la gente le traía, así que le trajo esto y empieza a escuchar. Este hombre le cuenta el estado de la iglesia, le contó el viaje que tuvo que hacer y casi murió en el camino. Y con el corazón lleno de gratitud por esa ofrenda, con el corazón cargado por saber de las dificultades que están enfrentando en Filipos,
con el deseo de alentar a la iglesia para que no estén preocupados por él, más bien que ellos sigan adelante la obra. Él les va a escribir la carta que tenemos acá, que se llama Filipenses. Él se la da en la mano a este mensajero que va a viajar de vuelta y va a llevar la carta a la iglesia de donde él salió. Como les dije, Pablo, cuando escribe esta carta, él no está pensando en él con conmiseración. Él no está pensando, pobre de mí, cuánto he tenido que sufrir en la vida. Mirá dónde estoy. Después de tantos años de servicio al Señor, mirá cómo Dios me pagó. No tengo a nadie, me han abandonado. Hay gente con malas intenciones que me quiere hacer sufrir más acá en la prisión. Y estoy tal vez al frente de mi propia muerte. En poco tiempo iba a tener la audiencia y tal vez lo iban a matar. Pero Pablo no está pensando así. Esta carta es la carta del gozo, se la llama. Porque es la palabra que más se repite. Pablo habla del gozo que él tiene en esta situación. ¿Y cómo puede tener gozo a él en medio de esto? En el capítulo 1 él le explica por qué tiene gozo en esa prisión. Porque él ve que esa prisión es el camino que Dios eligió para un avivamiento en la ciudad de Roma. Porque ahí junto con él había presos a quien él empezó a predicar. Algunos de ellos se convirtieron. Y la gente ahí afuera, que Pablo no tenía acceso, empezaron a escuchar. Y empezaron a animarse con este preso predicando adentro. Antes tenían temor, pero ahora ya no tienen temor. Y empezaron a compartir de Cristo. Y toda la ciudad ahora está escuchando el Evangelio. Se convirtió parte de la familia del emperador. La guardia pretoriana. Y Pablo dice, ¿qué voy a estar triste con esto? Todo lo contrario. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, dice en el versículo 12. Pablo está contento con ver lo que está pasando. El Evangelio está avanzando. Acá el punto no soy yo, es la obra del Señor. Y como si esto fuese poco, Pablo dice, hay algo más que me trae gozo. Y es que no importa lo que pase, si me dejan libre o me matan, sé que Cristo va a ser glorificado en mí, en mi cuerpo, como siempre, ahora también. Y en eso él se goza. De que aun cuando él fuese a morir, su muerte va a exaltar a la persona de Cristo. Va a mostrar el poder transformador del Evangelio. Va a mostrar la clase de Señor a quien siguen los cristianos. Y el Evangelio va a seguir creciendo. Y Pablo está gozoso en medio de todo eso. Y después de haber hablado bastante de él, ahora cambia la atención Pablo y le va a empezar a hablar a la iglesia en cuanto a ellos. Porque la iglesia en Filipos también la está pasando mal. También sigue la persecución, como al principio, sigue todavía la presión. Claro, la ciudad de Filipos se le conocía como la pequeña Roma. Era una colonia romana que se jactaba por cuánto de Roma había en esta pequeña ciudad. Ellos hablaban en latín, como allá en Roma, tenían las costumbres, las vestimentas, los edificios romanos. Roma le había concedido a la ciudad de Filipos que ellos tuviesen libertades que otras ciudades no tenían. La ciudad de Filipos podía tomar decisiones que otras no podían, porque tenían esta posición especial y todos en Filipos estaban orgullosos de ser romanos. Claro, pero estar orgullosos de ser romanos y tener tanta conexión con Roma tiene un problema. Ahí en Filipos, como en Roma, se adora al emperador. No es solo que se le honra, se le adora, se le ofrece ofrendas al emperador. Y los cristianos no le ofrecen ofrendas al emperador. Así que ahí en Filipos las cosas siempre fue difícil. La ciudad de Filipos iba a sufrir muchísimo, la iglesia en Filipos, mucha presión y mucha persecución. La iglesia iba a sobrevivir mucho tiempo. La iglesia de Filipos sobrevivió, a comparación con otras iglesias, mucho. Al final terminó desapareciendo la iglesia de Filipos cuando desapareció la ciudad. La ciudad de Filipos terminó desapareciendo aparentemente porque había tantos terremotos que se terminaron yendo a otro lugar las personas a construir en otro lugar. Pero esta fue una iglesia fiel, una iglesia hermosa. Pablo dijo muchas cosas valiosas en cuanto a esta iglesia. Pero en el capítulo 1, al final, versículo 27 al 30, es donde quiero que pongamos nuestra atención. Porque acá Pablo le va a hablar a la iglesia que la clave
para la obra del Señor no es Él. Todo no depende de Pablo. Si Pablo vive o muere, eso no es lo importante. Lo importante es que la iglesia sea la iglesia y viva como la iglesia. Que viva de acuerdo a su identidad, de acuerdo a lo que Dios dice que son. Y esto va a ser una exhortación a la iglesia a vivir de esta manera. Y estamos en el mes misionero. Y decimos nosotros que la clave, o sea, la esperanza del mundo es la iglesia local. Porque es en la iglesia local donde Dios puso todo lo que puede salvar al mundo de la corrupción. Y para que la iglesia pueda servir al mundo, la iglesia tiene que ser la iglesia, tiene que vivir como la iglesia. Y esta va a ser la exhortación de Pablo, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Notan ahí en el versículo 27 cuando Pablo arranca con esta palabra solamente. Esto une con todo lo anterior y acaba de hablar de su situación. Y ahora Pablo dice, mi situación no importa. Lo único en lo que tienen que estar preocupados, no piensen qué me va a pasar a mí. Lo único que tiene que preocupar a la iglesia es que la iglesia pueda vivir una vida, y ahí la va a describir, digna del evangelio de Cristo. Esta es la fortaleza de la iglesia, no un hombre. Esta es la fortaleza de la iglesia, la vida transformada por el poder del evangelio, que va a permitir que la iglesia avance en la misión que recibió del Señor. Y fíjate, lo que a Pablo le interesa es que la iglesia se comporte como es digno del evangelio. Esa palabrita comportarse es una palabra interesante porque la raíz de la palabra es la palabra ciudad, polis en griego, que la palabra está ahí y nosotros podríamos pensar más bien en el concepto de ciudadano. Ciudadano. Cuando Pablo habla de un comportamiento que ellos tienen que tener, la palabra ahí da la idea de que esta gente tiene que vivir de acuerdo a una ciudadanía. Para esta iglesia era algo muy gráfico, muy claro que Pablo use esta palabra. Porque ellos eran ciudadanos romanos. Como ciudadanos romanos, aunque no estaban en Roma, ellos vivían como romanos. Se conducían como romanos, hablaban como romanos, se vestían como romanos y tenían gran orgullo en esto. Y Pablo lo que le está haciendo ver a estos creyentes es que ellos son ciudadanos de un reino mucho más trascendente, mucho más valioso que el imperio romano. Ellos son ciudadanos del cielo. Y tal como un ciudadano romano, de la misma manera, ellos como ciudadanos del cielo tienen que vivir como una persona que es del cielo. Ellos tienen que pensar como un ciudadano del cielo, actuar como un ciudadano del cielo, vestirse como un ciudadano del cielo, hablar como un ciudadano del cielo, todo tal como lo haría alguien que es de allá. De otra manera, pensándolo, podríamos decir, como ver a alguien que está en el cielo o es del cielo, pero está acá en la tierra. Es una persona que no pertenece, que no se amolda, que no cambió su vida, sino que vive como una colonia en otro lugar, pero de la misma manera como se vive en mi patria. Eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que es la iglesia. Es como una colonia que vive de la misma manera que se vive en nuestra patria. Nuestra patria no es de este mundo. Nosotros convivimos con este mundo, pero somos ciudadanos del cielo. Hoy leíamos en el diploma
el versículo, ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es la imagen que Pablo le está poniendo. Y ahora le dice, mira, como un ciudadano del cielo, así tenés que vivir. Y usa esa palabra, vivir como es digno de esta persona. Vivir a la altura de un ciudadano del cielo. Pablo entiende que la vida cristiana no se trata solamente de una profesión. No se trata solamente de haber tomado una decisión en algún momento. Se trata de un andar, se trata de un caminar. Se espera que un cristiano verdadero viva como un ciudadano del cielo. Y por eso usa esta palabra, vivir como es digno de una persona que lo es. Cada cosa que va a hacer. Muchas veces Pablo va a usar esta expresión, por ejemplo en Efesios 4:1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Te olvidaste el llamado que Dios te hizo? Si el Señor te llamó, viví como un llamado. Viví de esa manera. No te compares con el mundo como uno digno del llamado que ha recibido. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Andar como es digno del Señor. 1 Tesalonicenses 2:11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos, 1 Tesalonicenses 2:12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esto fue lo que Pablo le enseñó a la iglesia de Tesalónica. Ustedes tienen que pensar correctamente de ustedes mismos. Somos ciudadanos del cielo. Y tienen que vivir como es digno de Dios, que nos llamó a su reino. Y vivir como ciudadanos de ese reino. Eso es lo que la iglesia tiene que pensar y eso es lo que la iglesia tiene que vivir. Acá en este pasaje usa otra expresión. Pablo dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Digno del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, ustedes escucharon el evangelio hoy predicado. El evangelio es Cristo. El evangelio es Cristo viniendo a salvar al hombre que estaba perdido. El evangelio es su vida, su muerte, su resurrección, su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. El evangelio es una vida nueva que Cristo da a aquellos que están en Cristo. El evangelio es una vida libre de las ataduras del pecado, para que ahora la vida de Cristo se exprese en mi vida. El evangelio es un corazón nuevo que tiene el poder para obedecer a Dios. Esa es la buena nueva. La buena noticia no es solamente que un día voy a ir al cielo. La buena noticia es que estoy en Cristo. La buena noticia es que he sido transformado, he nacido, estoy vivo. Tengo el poder para vivir una vida que honra a Dios. Ese es el evangelio. El evangelio es una esperanza. Cristo que va a regresar y va a unir todas las cosas, Dios en Cristo. Eso es el evangelio. Y Pablo dice, tiene que vivir como es digno del evangelio de Cristo. Todo el evangelio gira alrededor de la persona de Cristo. Y por eso lo dice de esta manera. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga que estáis firmes en un mismo espíritu. Después de habernos dado esa introducción, Pablo ahora va a explicar cómo es el comportamiento de un ciudadano del cielo. ¿Cómo se vive en esta colonia? ¿Cómo vive este pueblo que no es ciudadano de esta tierra, pero que viven acá? Podríamos titular el mensaje de hoy, un comportamiento digno del evangelio. Y ese comportamiento digno del evangelio estaría marcado por estos principios. En primer lugar, vamos a tener un comportamiento digno del evangelio manteniéndonos firmes en unidad. Vamos a vivir como es digno del evangelio manteniéndonos firmes en unidad. Y lo dice ahí en el versículo 27, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Esta palabrita, estar firme, la leímos ayer en el retiro de hombres.
aparece en 1 Corintios 16:13. Ahí en 1 Corintios, cuando Pablo está cerrando esa carta, corrigiendo un montón de problemas que había en la iglesia de Corinto, va a hacer un llamado a los creyentes a tener valentía. Y lo va a decir así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pablo lo que quiere ver en la iglesia de Filipos es un grupo de creyentes que están firmes. Firmes es la idea, todas estas palabras y las que van a seguir tienen una idea, una connotación de un ejército. Hay una batalla, una guerra por pelear. Lo que se necesita es firmeza, es una persona que puede mantener su posición, que no va a ser arrastrada. La firmeza va a ser necesaria para enfrentar todos los desafíos del ministerio. El creyente tiene que ser una persona de convicciones. El creyente no puede ser una persona que va a ser sacudida por todo lo que viene a su vida, que no va a ser fácilmente disuadido de lo que él cree, que no va a ser fácilmente seducido por otras cosas y que le hagan abandonar lo que es importante. Él tiene que ser una persona que va a vivir de acuerdo a esta convicción. Hoy en el mundo han desaparecido las convicciones. Hoy en el mundo parece que lo importante es la convivencia de ideas. No se puede defender una idea, no se puede vivir de acuerdo a lo que uno cree. Lo que tenés que hacer es tolerar todas las clases de ideas y dejar que te condicionen. Y Pablo dice lo que necesita la iglesia en Filipos. Lo que haría que la vida ahí sea una vida digna del Evangelio es que estén firmes. Pero firmes, agrega algo más, firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu. Ahí en nuestra traducción, la palabra que se pone es espíritu, aunque en otros versículos esta misma palabra se traduce como alma. Firmes en un mismo espíritu. Cuando Pablo está hablando acá de la fortaleza de la iglesia, no lo ve como individuos fuertes, sino que ve a la iglesia unida como un pelotón en una fortaleza conjunta. Así es como se entendía la guerra en Roma. Han habido muchos pueblos que han logrado conquistar a otros. Pero Roma fue una máquina de guerra que logró dominar el mundo por siglos. Desde que se fundó la ciudad hasta que se destruyó, cayó el Imperio Romano, pasaron 1000 años. Y este imperio se construyó con un ejército. El ejército de Roma es lo que construyó este imperio. El ejército de Roma tenía una característica. Su táctica de batalla era la de la unidad. El ejército romano peleaba en conjunto. Por eso, por ejemplo, sus escudos eran rectangulares y no eran redondos. ¿Por qué eran rectangulares? Porque estaban diseñados, y eran un poquito ovalados, estaban diseñados para que el soldado se pare atrás del escudo, el escudo cubría casi todo su cuerpo, lo pongan escudo con sus compañeros, los compañeros que venían atrás ponían sus escudos arriba y avanzaban como un tanque de guerra, impenetrable. No entraba ninguna flecha en esa formación, porque estaba diseñado para pelear así. Y las espadas romanas no eran las espadas como la de corazón valiente, ¿no es cierto?, que ni la podés levantar, ¿no es cierto?, y la empezás a dar vuelta así. Porque la pelea para el ejército romano no era individual, era en conjunto. Entonces la espada de romano era corta y golpeaba de frente. Era puntiaguda la espada para que el ejército, cuando estaba todo formado, iba avanzando y chocaba el ejército de frente, lo que hacían era abrir los escudos, sacar sus espadas y meterlas de nuevo. Y sabían dónde clavar las espadas, ¿no es cierto? Ahí en la ingle, donde estaban las venas o las arterias que hacían que la persona se desangre, o en el cuello. Y ellos estaban todos formados, el ejército peleando, abrían sus escudos, sacaban su espada y se metían de nuevo atrás de sus escudos. Eran invencibles. Lo que hacía invencibles estos ejércitos no era que los soldados eran los grandes héroes, porque la altura promedio de un soldado romano era de 1,60 m.
Algunos historiadores se sorprenden y piensan tal vez era por la mala alimentación que tenían, que no crecían. No quiero decir esto que los que tienen 1,60 m tienen un problema. Pero los soldados de la historia parece que cuanto más grandes son, mejor, ¿no? Pero los soldados romanos no eran grandes, no eran fuertes, no eran héroes. Es más, para intimidarse lo que tenían que hacer los soldados romanos, ¿no? Los generales, ¿sabes lo que hacían? Se ponían cascos que tenían crestas arriba para que parezcan más altos. Porque en la práctica no eran gran cosa. Pero en la unidad, ese ejército era indestructible. Y Pablo está apelando a eso y haciéndole pensar a la iglesia de esa manera. Tiene que vivir como es digno del Evangelio de Cristo, firmes en un mismo espíritu. Esto ha caracterizado a la iglesia. Así nació la iglesia. La iglesia en Hechos capítulo 2 dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos 2:44. La iglesia estaba unida. Hay muchas cosas que atentan contra la unidad. Y por eso Pablo sabe que aún una iglesia hermosa como la de Filipos no deja de ser vulnerable a aquello que va a quitar su efectividad. Y les llama, yo quiero escuchar de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Lo segundo, vamos a vivir una vida digna del Evangelio de Cristo, manteniéndonos juntos en la batalla. Juntos en la batalla. Y fíjate la próxima expresión, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes. La vida cristiana es una guerra. Cuanto antes lo entendamos, mejor. Porque no nos va a decepcionar cuando encontremos la dificultad. La vida cristiana no es el fin de tus problemas, como algunos lo enseñan. La vida cristiana es un ejército y vos fuiste convocado a este ejército. Hay una batalla con el príncipe de este mundo que tiene la intención de robar, matar y destruir. Él es el príncipe de las tinieblas y este mundo está bajo su dominio. Él engaña con sus mentiras y mantiene cegada a las personas que piensan que son libres y están eligiendo su forma de vida, pero en realidad lo que está pasando es que el enemigo está dirigiéndoles hacia su destrucción. Y ciegas por su pecado, se dirigen hacia el precipicio. El enemigo también odia a la iglesia y quiere destruir la iglesia. Y por eso él va a intentarlo con todas las herramientas que pueda. A veces ha intentado la persecución, las falsas doctrinas, los falsos creyentes, divisiones en la vida de la iglesia. Él es un enemigo. Lo que la iglesia tiene que hacer es luchar, es pelear. Tiene que tener una actitud de esfuerzo, sacrificio, disciplina, perseverancia, para poder vivir la vida que honra al Señor. Y una vez más usa la expresión pelear. Bueno, ahí la palabra combatiendo es una palabra compuesta griega. La raíz de la palabra es la de lucha, que recién les decía, pero tiene una preposición la palabra adelante, que es junto. Luchar junto. La misma palabra tiene esa idea de que la lucha es juntos. Y van a luchar unánimes. Somos distintos todos, ¿no? ¿Cómo se logra la unidad en la iglesia cuando tenemos tantos criterios, tantas formas, tantas costumbres, tantas historias distintas, historias familiares? Vivimos en barrios distintos, tuvimos crianzas distintas, niveles de educación distintos, estado económico distinto, tenemos personalidad, mil cosas que nos diferencian. ¿Qué nos une? Nos une es que hay algo mucho más profundo que todo eso. Lees Efesios capítulo 4 y en toda la primera parte Pablo habla de todas las cosas que nos unen. Pero esencialmente nos une que estamos en Cristo todos nosotros. Y que lo que Dios está haciendo es forjando a Cristo en nosotros.
Entonces en eso somos todos iguales, porque todos estamos avanzando en parecernos más a Cristo. La unidad de la iglesia es llamado Pablo todo el tiempo a vivirla. En 1 Corintios 1:10, por ejemplo, dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Eso es lo que tiene que ser la iglesia, una unidad. Guardamos la unidad cuando cuidamos la forma en la que hablamos y en la forma en la que hablamos unos de otros. No hay nada más destructivo para la unidad que la murmuración. La forma en la que cuidamos el corazón de personas, el testimonio de personas, es clave para que podamos vivir este principio, mantenernos unidos en la batalla. Guardamos la unidad cuando estamos pendientes unos de otros. Las cargas, las necesidades, las situaciones que otros viven. La batalla no es individual. No tiene que ver con nuestra fortaleza individual, sino con nuestra fortaleza colectiva. Peleamos juntos cuando nos recordamos la verdad unos a otros, nos exhortamos mutuamente, nos alentamos mutuamente. Entonces, vivimos una vida digna del Evangelio, manteniéndonos juntos en la batalla. Tercero, vivimos una vida digna del Evangelio de Cristo, manteniéndonos confiados ante las amenazas. Manteniéndonos confiadas ante las amenazas. El versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La intimidación es un recurso de las personas que quieren ganar ventaja sobre otros, ¿no? Gran parte de las guerras se ganan con intimidación. Los pueblos antiguos lo sabían. Te digo, por ejemplo, los soldados romanos, ¿por qué tenían esas crestas? Yo les dije, para parecer más altos, para intimidar. ¿Viste los soldados de alguna de las tribus que lo que hacían, ¿qué es? Pintarse las caras. O hay historias de otros pueblos que lo que hacían era teñirse todo el cuerpo. Por ejemplo, había unos que se teñían de color azul todo el cuerpo. Sí, ¿cómo eso va a intimidar? Claro, ahora vos imaginate que te vas a enfrentar a un ejército y todos son azules, parecen demonios, gente de otro planeta o algo, y no, salgamos corriendo. Entonces la gente se pintaba de azul, ¿para qué? Para intimidar. O si no, ¿qué hacen? Gritan, golpean sus escudos. Todos a unísono, todavía lo podés ir a ver, ¿no es cierto? A los soldados ahí saliendo a correr y van gritando todos. Los soldados en toda la historia han hecho cosas para intimidar. ¿Por qué quieren intimidar? Bueno, si lográs atemorizar a la persona, tenés una ventaja ya de tu lado, ¿no? Y acá Pablo le dice a la iglesia, ustedes no se dejen intimidar. Hay mucho ruido ahí afuera. Hay mucha apariencia. Se trata de crear una sensación de peligro o de que estamos en una situación vulnerable. Mirá lo que puede pasar. No se dejen intimidar. La palabra intimidar es una palabra que se usaba, por ejemplo, cuando un caballo, algo pasaba, un ruido o un movimiento grande y el caballo se sobresalta y se sacude. Es esa misma palabra, es algo que pasó y de repente nos asustamos. Los creyentes no tienen que asustarse. Ahora el enemigo sabe cómo intimidar, ¿no? Sabe cómo amenazar. Sabe cómo crear situaciones que te pongan en pánico y diga, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Cómo va a ser el futuro? Estamos todos mal. No se intimiden. Una persona que vive una vida digna del Evangelio no puede intimidarse, porque ¿qué le dice el Evangelio? El Evangelio le dice que su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuál es el peligro? El Evangelio le dice que el enemigo ya fue derrotado. Ese que está pintado de azul ya perdió la batalla. No hay nada intimidante en cuanto al ataque de Satanás. Y vos decís, vos porque no viste a una persona endemoniada. Está perdida la batalla.
El enemigo quiere sembrar temor y lo hace de 1000 maneras. En nada intimidados por los que se oponen, y son muchos los que se oponen. Lo eran en el tiempo de Pablo. Pablo tiene una lista larguísima de personas que se han puesto enfrente para tratar de frenar su ministerio. Autoridades, personas de la vida de la falsa religión, que su circo era afectado por Pablo y entonces trataban de sembrar mentiras y levantar a la gente para que lo frene a Pablo. Había gente, por ejemplo, un carcelero que le hizo la vida imposible a Pablo solamente por maldad personal. Hay gente que se opone a la obra del Señor. No estamos en un territorio favorable. Estamos en terreno hostil, estamos en campo de batalla. Es obvio, es natural. El enemigo quiere frenar la iglesia. No se intimiden. No se sacudan. No saques la cabeza con susto. Quédate quieto, tranquilo. Que te amenacen. En nada intimidados. Porque para ellos esto es indicio de perdición. Para las personas que se están oponiendo al evangelio, lo único que demuestran es que ellos están en un camino de perdición. ¿Qué otra cosa esperarías? Ellos son esclavos de sus pecados. Pero para vosotros de salvación. Porque si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero no son del mundo. Por eso el mundo les aborrece. Entonces cuando hay oposición, ahí se ve que estamos por buen camino. ¿No era Don Quijote, papi, que decía, Sancho, los perros ladran? ¿Quiere decir que estamos avanzando o no? Sancho lo dijo y Quijote le dijo, señal que acaba. Ah, muy bien. Sancho le dijo, los perros ladran a Don Quijote. Y Don Quijote le dijo, es señal de que avanzamos. Hay enemigos, hay oposición, hay dificultad. Bueno, es un buen indicio, ¿no? Vamos bien. Preocuparnos deberíamos si todo va a favor. Si nos aplauden, si dicen qué buena obra que están haciendo. Si la gente del mundo dice, ustedes están haciendo una muy buena obra, no entienden lo que estamos haciendo. Porque lo que estamos haciendo es destruir las obras de Satanás. Es ir en contra de todo el sistema. Eso estamos haciendo. Es bueno que se irriten, que se molesten. No queremos ofenderles, pero el evangelio ofende. Entonces eso es lo que va a pasar. Lo que queremos es mostrar su necesidad de creer solo en Cristo para su salvación. Entonces, manteniéndonos confiados ante las amenazas. Y el último, manteniéndonos gozosos en el sufrimiento. ¿Cómo vamos a vivir una vida digna del Evangelio? Manteniéndonos gozosos en el sufrimiento. Versículo 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El padecimiento, la dificultad, las pruebas, la oposición, todo esto no es una cruz a ser llevada. Es un regalo de la gracia de Dios para el pueblo de Dios. Ahora voy a decir, Matías, de todas las cosas imposibles de entender, esta le gana a todas. ¿Cómo puedo ver yo el dolor como un regalo de la gracia de Dios? Si Dios me ama, ¿no me evitaría el dolor? Si Dios me ama, ¿no me evitaría esa enfermedad terminal? Si Dios me ama, ¿no me evitaría las situaciones difíciles que he tenido que pasar en mi entorno, en mi familia? Si Dios me ama, ¿no abriría las puertas para que la iglesia tenga todo a su favor y pueda crecer y tengan todo lo que necesitan para avanzar en la obra? Si Dios nos ama, ¿no haría eso por nosotros? No entendemos el concepto, porque la prueba y la dificultad es la forma en la que Dios va a lograr lo que es más importante, lo que es más valioso, de lo que se trata todo. Como Pablo entendió en el capítulo 1, cuando arrancaba, decía, ¿no? El dolor vino, él está preso, pero el evangelio está avanzando. ¿Y no es eso lo importante? Al final el dolor fue una herramienta efectiva para eso. El dolor el Señor lo usa de muchas maneras.
Por ejemplo, en Santiago 1, el sufrimiento nos lleva a crecer. Tengan gozo cuando haya pruebas, porque la prueba produce paciencia, dice Santiago, ¿no? En 2 Corintios 1:9, el sufrimiento nos libra de la confianza en nosotros mismos. Ahí Pablo habla de cómo Dios lidió con su corazón. Para que él no tenga ninguna confianza en sí mismo y toda su confianza está en el Señor, Dios trajo situaciones que le pusieron en total vulnerabilidad. ¿Y no pasa eso con nosotros? Cuando todo va bien, nos sentimos seguros. Y cuando el Señor sacude todo, ¿dónde ponemos nuestra confianza? En el Señor. Y ahí es donde tiene que estar. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En Filipenses 1:12, el sufrimiento es una herramienta evangelística. El progreso del Evangelio. En Mateo 5:12, el sufrimiento es el camino a mayores recompensas eternas. Jesús dijo, gozaos y alegraos cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo y los hombres se levanten contra ustedes. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, viene la dificultad, alegrate. Porque eso significa que vas a tener más tesoros en la eternidad, que el Señor va a premiar esa fidelidad en ese momento difícil. En 2 Corintios 1, 3 y 4, el sufrimiento nos permite servir a otros. Porque en medio del sufrimiento, Dios nos consuela. Y con ese consuelo, nosotros podemos consolar a otros que están en las mismas tribulaciones en las que nosotros estamos. Entonces, al final, el sufrimiento sirve para el bien. Al final, el sufrimiento obra para los propósitos de Dios. Por eso es que vos encontrás personas que se alegran en el sufrimiento. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. Tenés a Pedro y a Juan de nuevo. Ya estudiamos la semana pasada. Los agarran, los amenazan. No prediquen más. Y ellos dicen, no podemos. Bueno, igual, no prediquen más, vayan. Van y predican, obvio, ¿no? Los agarran de nuevo. ¿No le dijimos que no prediquen más? Pero nosotros también le dijimos que no podemos dejar de predicar. Pedro le había dicho, juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres o a Dios. Y en el capítulo 5 le dice, bueno, ya que ustedes no se dan cuenta, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces los agarran y los azotan. Y azotar no es que le hicieron una malteada, ¿no es cierto? Azotar es que, Pablo describe esos, son 40 azotes menos 1. Son azotes que los dejan al borde de la muerte. Son azotes tremendos, le dejaron marcas para el resto de la vida a estos hombres. Los terminan de azotar y esto viene. Dice el versículo 40, y convinieron con él y llamándole a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad de nuevo. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí está. Ellos tienen una perspectiva del sufrimiento distinto. El sufrimiento no es algo de lo cual escapar. El sufrimiento es algo que abrazar si es lo que Dios ha traído. Claro que no somos masoquistas que disfrutamos del sufrimiento, pero cuando Dios elige el camino del sufrimiento, ese sufrimiento es algo bueno, es algo que Dios va a usar para sus propósitos. Segunda de Timoteo 3:12 dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y primera de Pedro 4:12. Este pasaje lo estudiamos juntos. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Te digo, cuando el mundo se opone y quiere perseguir al cristianismo, no los persiguen por ser cristianos.
Los persiguen por las cosas que hacen como cristianos. Entonces, por ejemplo, te digo, en nuestro contexto, nunca nos van a meter presos porque somos cristianos. ¿Sabes por qué nos van a meter presos? Porque disciplinamos físicamente a nuestros hijos. Por eso nos van a meter presos. No nos van a meter presos porque nos llamamos cristianos. Nos van a meter presos porque vivimos de acuerdo a los principios cristianos. Nos van a meter presos porque llamamos la homosexualidad pecado. Por eso nos van a meter presos. Nos van a meter presos porque somos intolerantes. Nos van a meter presos por machistas. Por eso nos van a meter presos. Por esas razones. No es verdad. Pero ser cristiano tiene atrás todo esto que el mundo odia y todo esto que el mundo se resiente contra esto. Y por eso, dice Pedro, si sufrís como cristiano, si vas a ir preso por esta razón, entonces no te avergüences. Que no te dé vergüenza ir por esa razón, sino glorifique a Dios por ello. Y termina ahí el versículo. Entonces, a vosotros es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. Mira, creer en Cristo es obra de Dios. Él lo hizo por su gracia. Sufrir es también parte de ese obrar, ese mismo obrar. La misma gracia que te salvó es la misma gracia que también te dio esto como parte de la obra que Dios va a hacer a través de tu vida. Y termina el versículo 30, de nuevo enfocando Pablo su situación. Mira cómo lo enfoca, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo te va a decir esto, mira, vos no sos el único que sufre. Han habido muchos en la historia que ya pasaron por esto. Hay muchos que están pasando por esto mismo en el mundo entero. Lo que Pablo está diciendo a la iglesia es, ahora te toca a vos. ¿Pensaste que nunca te iba a tocar? Pensaste mal. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. ¿Ustedes escucharon que estuvo en mí? Bueno, ahora está en ustedes. Si Dios quiere, el domingo que viene vamos a escuchar un testimonio de un hombre que está en un lugar sufriendo por el Evangelio, físicamente, cada día. Yo no escuché lo que vamos a escuchar la semana que viene, pero escuché un audio que él mandó pidiendo perdón por qué no había podido grabar el audio todavía. Y te cuenta, ¿no es cierto?, que hace días que están sin luz. Te cuenta de que hay gente armada en las calles y es muy peligroso. Te cuenta de que para poder grabar el videíto, lo que vamos a escuchar la semana que viene, él va a tener que ir a un campamento militar, caminando hasta ese lugar, ponerse a la distancia donde pueda agarrar wifi sin que lo descubran a la madrugada, para grabarnos un audio que nosotros podamos escuchar acá en nuestra conferencia y aprender lo que significa sufrir por Cristo y vivir para Él. Y él pedía perdón, por favor, porque él se había comprometido a mandar el mensajito antes. Escuchamos que está en ellos. Y ahora nos toca a nosotros. En diferentes formas. Tal vez no en la misma forma, o tal vez sí. Vivamos como es digno del Evangelio. Gozosos en el sufrimiento. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, por la transformación tan grande que has hecho. ¿Cómo pensábamos antes de Cristo y dónde estamos hoy? ¿Cómo nos vemos? ¿Cuál es nuestra posición, nuestra identidad? ¿Cómo vemos nuestra responsabilidad, nuestro rol, nuestro futuro? Tú has cambiado todo, Señor. Ayúdanos a luchar en nuestro corazón con nuestro pecado para poder vivir esta vida como iglesia y poder ser luz en nuestro tiempo y tomar nuestro lugar en la historia, en la obra que tú estás haciendo para edificar tu iglesia. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Te encomendamos nuestras vidas a ti. En nombre de Jesús. Amén.